Paz de Cristo, hermanos, una vez más, por la gracia de Dios y su misericordia, estamos delante de ustedes, habiendo deseado que toda esta semana la hayan disfrutado, ¿por qué no decir la palabra? En la fe en el Señor, en meditado. Recuerden que iniciamos una guía familiar en esta semana y volvieron los aposentos altos, volvieron la oportunidad el de reunirnos como familia, y bueno, han sucedido muchos eventos para bendición, a pesar, entre comillas, de la contingencia que estamos enfrentando. Vamos a orar, les invito a que oremos en el nombre de Jesús y que tengamos desde ahorita esa seguridad, esa convicción, esa fortaleza, amén, de que no hay límites en la fe en el Señor, amén. Así es de que vamos a honrar y glorificar a Dios mediante esta oración. Amantísimo Padre, una vez más en este día especial, en este domingo, te damos toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Tú eres el único instrumento que tenemos de poder para poder enfrentar cada día, Señor, las vicisitudes, pruebas, luchas, cualquier circunstancia. Tu palabra nos dice que cada día trae su propio mal. Eso significa que debemos de estar preparados cada día para poder, Señor, reconocer, Señor y Dios, que sin ti no haríamos nada, Señor. Que alejados de ti no hacemos nada. Y hoy en este momento, Padre mío, te vengo a pedir, Señor Jesús, junto con mis hermanos en Cristo, que nos sigas bendiciendo, Señor. Sabemos que hay situaciones graves, delicadas en gran parte del mundo, pero tú eres el único que tiene el poder para poder detener, Señor y Dios, inmediatamente y darle, Señor Jesucristo, el ceñimiento a todo estorbo, a todo perturbo, Jesús, y sobre todo a aquellas gentes que hayan caído ya en psicosis, en pánico, en dolor, en tristeza, Señor Jesús, que no saben a quién recurrir si no te conocen. Ten misericordia de ellos. Y también a tu pueblo, Señor, que de una u otra manera tanta información ha traspasado, y precisamente los límites ha traspasado, Señor y Dios, y no sabemos si es real o es mentira, pero lo que queremos compartir con la iglesia, con tu pueblo, es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así es que, Padre, guíanos en este momento y te damos y seguiremos dando toda la honra y la gloria de Dios. Amén. Bueno, pues hoy nos acompaña, a mi derecha está mi esposa, María Elizabeth de Alvarado, que participará también dentro de esta actividad. A mi izquierda, nuestra hermana Lorena Alvarado, licenciada en psicología. Y bueno, pues atrás de cámaras, nada más y nada menos que está nuestro ingeniero dentro del staff, el ingeniero Manuel Esquivel. Es un joven que Dios lo queremos mucho. Y bueno, pues igual a Lore y a todos los jóvenes, porque se han hecho han sucedido grandes eventos en la novena iglesia, gracias a mi padre, pero también gracias al amor y a la pasión de estos jóvenes, Padre mío, que se han entregado. Tú lo sabes. Paz de Cristo, hermanos. Amén, amén. Amén, aleluya. Amén. Hoy el tema es un poquito especial, tal vez muy común para el pueblo de Dios, la fe, pero va a tener varios ángulos, ¿sí? Va a tener como un prisma, una especie de un prisma, de una figura que va a tener varios lados y donde vamos a analizarla y vamos a compartir todo, como lo hicimos la semana pasada, conforme a la palabra de Dios, pero anhelamos algo muy especial, que logres sobrepasar los límites de la fe. Y para ello sí mencioné ya lo que es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Es una palabra que siento que es el primer texto, a lo menos que me aprendí. Yo creo que lo repetía yo más de 100 veces al día, 200, 300, más cuando sentía o tenía la necesidad más del Señor,
cuando inicié en el camino del Señor era el que más frecuentaba. Entre otros textos, el Salmo 23, 91, 90, 89, etcétera. Pero esa parte me llenaba donde decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sobre todo recordar una parte donde está en el Antiguo Testamento y decía, yo vengo en el nombre de Jehová, del Rey de Israel, y yo vengo a vencer en el nombre de Jesús. Entonces, eso es vivir, es transmitir, es compartir. Y hoy tenemos una parte muy bella, muy especial, donde la palabra que nos referimos, fe, en hebreo se pronuncia emuná. Emuná. ¿Sí? Y aquí surge la pregunta, ¿qué es la primordial? ¿Qué es la fe? Te diría una forma muy técnica, tal vez y me gustaría que empezaras a analizar realmente que somos seres humanos, sí es cierto, pero que somos tomados, ceñidos, creados, programados por un ente sobrenatural. Y ese es Dios, es Jesucristo. Entonces, no podemos tener las mismas partes del cuerpo y no que seamos nosotros extraterrestres, si es que existen, o sean de otro tipo de ciudades, o que seamos un experimento humano. No, sino quiero referirme a que la fe la voy a definir como la sustancia activa del cristiano. ¿Sí? La sustancia activa del cristiano. ¿Sabe lo que significa? Significa que es como nuestra sangre, ¿sí? Es como nuestro oxígeno. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Sin fe. Y yo en esta tarde, como igual que el grupo de mis hermanos, todos tenemos el anhelo para que el título de la prédica que entre comillas lo mencionamos, es la fe sin medida. La fe sin medida. ¿Qué representa eso? Bueno, yo quisiera partir primero por orden. ¿Qué es la fe? Dijimos, que es la sustancia activa del cristiano, partiendo de teólogos, partiendo de profetas, partiendo de hombres de Dios evangélicos, partiendo de hombres, como dice la palabra, que si no sé si fue en sueño, visión o revelación, pero que le fue transmitido ese conocimiento, y quiero compartírtelo a ti pueblo de Dios, pero también este mensaje va para todos aquellos que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de ver el video. No me gustaría definir la palabra de Dios por medio de Hebreos 11:1, que es la fe. Amén. Y la palabra en Hebreos 11:1 nos dice, dice la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto nos llena de beneplácito, nos llena de gozo, nos llena de alegría, porque es como si fuesen unas vitaminas sobrenaturales donde nos permite entender y tener un pensamiento, unas actitudes, palabras, un corazón diferente, y donde anhelamos que ustedes sean totalmente transformados en el poder de Dios. Sí, tal vez es una locura lo que ustedes están escuchando. ¿Cómo es posible que una persona llegue con todas las crisis emocionales, todas las crisis espirituales, toda la contaminación de 40, 50, 70 años, y el Señor lo libere en un minuto? ¿Sabe que sí es posible? Sabe que todos los días suceden esos eventos y le llamamos milagros. Pero para activar esos milagros, para activar el poder de Dios, se requiere de una palabra estratégica para que sucedan los eventos. Se requiere de alguien que crea para que descienda la gracia de Dios. Dios está a las 24 horas para poder estar al pendiente de nosotros. Los que es con todo lo contrario, que nosotros queremos resolver las necesidades, resolver las circunstancias, y en un cerrar y abrir de ojos. ¿Sí? En un momento determinado, Señor, yo sé que estás conmigo, yo te amo, yo te adoro, y toma mi control, te encarga de todos. ¿Tienes esa fe? Excelente, yo no voy en contra de ello. Pero si no es así, tenemos que ir creciendo y formando esta parte de este mensaje que Dios tiene para ti, algo muy bello. ¿Cómo se llama este mensaje? La fe sin medida.
¿Ok? Dios nos está enseñando a partir de lo que es la fe, el origen de la fe y cómo aplicar la fe. Amén. Y hoy me gustaría todavía seguir compartiendo en esta parte, y les diría, conforme al segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 13, que nos dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Escuchaste? Perfectamente. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Y eso significa que estamos hablando porque somos testigos vivos del poder de Dios. Ya te compartiré en su momento el testimonio, y cada uno de mis hermanos y los cientos y millones de hermanos que somos en la urbe, cada uno tiene testimonios. Te aseguro que nos faltaría tiempo para poder escucharlos. Pero hoy tenemos una palabra muy, muy, muy bella, y me gustaría compartirle, que nos compartiera, mejor dicho, nuestra hermana Elizabeth, dos versículos muy hermosos, y donde vamos a ver que efectivamente para estos eventos que la gente le pudiese llamar imposible, sí, se requirió de la fe. Hermana. Amén, paz de Cristo. Dios los bendiga, les extrañamos, novena, ya pronto nos veremos. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bueno, tenemos este ejemplo glorioso, ¿verdad?, de esta hermana Sara, ¿verdad?, que la misma palabra nos relata que era una mujer de 90 años, ¿verdad? Y bueno, en estos tiempos, ¿verdad?, como nos ha estado invitando nuestro pastor en este momento, tenemos que aferrarnos, ¿verdad?, a las promesas que Dios tiene para nosotros, porque esta mujer es un vivo ejemplo de cómo ella tuvo que esperar, ¿verdad? Porque dice la palabra que a los 90 años Dios le permitió, ¿verdad?, y ella vio con sus ojos la promesa que Dios le había hecho, ¿verdad? Aquí dice claramente, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, ¿verdad? Así que yo les invito en el nombre del Señor que también le creamos a Dios, ¿verdad?, en esta situación, en esta circunstancia, de que si Él lo ha dicho en su palabra, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin, ¿verdad? Esa palabra es verdadera y fiel, ¿verdad? Amén. Esta es la primera cita. La primera cita. Amén. Y vamos a pedir que nos acompañe con la segunda, con Hebreos 11:17. Hebreos 11:17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito. Es increíble que, siendo el único hijo y habiendo escuchado de Dios, este hombre, Abraham, se haya atrevido a creer. Gloria. Es decir, que en lugar de hacer el sacrificio como lo narra el Antiguo Testamento, donde llevaban una oveja, un cabrío, etcétera, y lo ofrecían como sacrificio en aquellos tiempos. Gloria. ¿Para qué? Porque se tenía la enseñanza que al momento de escoger un animalito sin mancha, sin daño, puro, santo, cuidado, separado de aquellos tipos de enfermedades de aquellos tiempos, la persona que lo ofrecía, recuerden que estaba de por medio un sacerdote, hablando dentro del Antiguo Testamento, y ese sacerdote, la función era recibir al animalito para sacrificarlo, pero antes de sacrificarlo, el dueño, el que hacía la ofrenda, el que lo llevaba desde palomitos, dependiendo
el tipo de pecado, o bien, dependiendo la posición económica, desde palomitos hasta grandes toretes y becerros enormes, porque yo creo que no nada más era así también la situación que vivía, sino que era el grado de pecado. Pero lo que nos queremos referir es que la función que cumplió el animalito era el hombre o la mujer en ese momento ofreciera la ofrenda y pusiera sus manos sobre la cabeza del animalito. ¿Qué pasaba? Se transfería todo el pecado, toda la culpa, y automáticamente el sacerdote, la persona que estaba indicado, autorizado, porque eran únicamente gente preparada, nada más que debían de cumplir ciertos requisitos, amén, que en ese momento hacerlo, ya lo veremos, pero era el único que podía acercarse ante el lugar santísimo para ofrecer esa parte como ofrenda y que fuera exculpado, fuera perdonado a la persona. Entonces, en Abraham, aunque no se hace como un acto de expiación de pecados, de perdón de pecados, sí se hace como un acto de obediencia. Cuando Dios le dice a Abraham en ese momento que ofrezca ofrenda, pero no ven ninguna ofrenda, y van subiendo a los montes y se va a dar cuenta su hijo Isaac que no hay ningún cabrío, no hay ninguna oveja, y en eso desciende un ángel, y cuando tenía preparada ya la daga para sacrificar a Abraham a Isaac, en ese momento es detenida la mano por el ángel de Dios. Y yo quiero hacer la pregunta y quisiera que alguien, si me la pudiese contestar algún día, no les digo hoy, algún día, porque hemos ido a diferentes lugares, de diferentes partes de la República, en otros estados, y les he hecho la misma pregunta: ¿quién de ustedes sería capaz de ofrecer a su hijo como ofrenda conforme para la voluntad de Dios? No le doy la respuesta, lo dejamos así, en puntos suspensivos, pero quiero recordarles que es un acto de fe, y el Señor jamás nos ha desamparado, no nos desamparará. En este momento no estamos solos y no nos desamparará en tiempos postreros. Bueno, pues hoy tenemos una oportunidad muy importante de entender esa parte, y le voy a pedir a nuestra hermana Lore, que hoy está con nosotros, que continuemos con ese mismo libro de Hebreos. ¿Qué le parece? Lo que estamos haciendo es poner 2, 3 ejemplos de hombres y mujeres que participaron con un acto de fe y que hasta estos días trascienden. Amén. De hecho, nosotros le llamamos los héroes de la fe. Amén. Sí, ¿verdad? Los héroes de la fe. Porque no todos creyeron, no todos creían, no todos eran capaces de arriesgar y entregar todo, mas sin embargo, los que lo hicieron recibieron. Amén. Le damos la honra y la gloria. Hermana Lore. Paz de Cristo, hermanos, que les deseo toda la paz y todo el amor de Dios, que estén en sus casas. Sí extrañamos mucho alabar a Dios todos juntos, todos reunidos, pero tenemos esa esperanza que ya pronto lo podamos hacer, amén, en la iglesia, en la novena. Gloria. Continuamos con un ejemplo más sobre estos hombres de la fe, como dijo nuestro pastor, en Hebreos 11:7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vemos aquí también, y veíamos que en las redes sociales, una imagen pues chistosa que decía que era más, o Noé fue más, ayudó más obediente a que los animalitos se fueron más obedientes a entrar al arca y quedarse ahí y permanecer pues todos los días que permanecieron, y que nosotros no nos quedamos en nuestras casas. Y aquí también, aparte de la fe, también nos enseña un ejemplo de obediencia, de que obedezcamos a nuestras autoridades también. Sí, el máximo es nuestro Dios, pero si estos animalitos, y si ellos se prepararon en el arca y permanecieron ahí, esperaron y tuvieron esperanza, nosotros continuamos, ¿no, hermanos? Que tenemos conciencia, permanezcamos ahí para que juntos, más pronto que nunca, podamos alabar a nuestro Dios en la iglesia. Voy a tener que retomar un punto.
que es lastimoso si lo veo desde el punto de vista como iglesia. Pero no todos se han dado cuenta que no todos tienen la misma medida de fe. ¿Sí? No todos tienen la misma capacidad para poder creer y entender quién es Dios y asimismo hasta dónde es capaz Dios de llegar por nosotros. Y eso quiero decirles que eso, en retrospectiva personal, en los momentos de meditación, lo hemos, no que nos encerremos, no, buscamos un espacio para adorar a Dios, para tener una intimidad con Él, y va surgiendo la palabra de Dios, su enseñanza, y bueno, tantas experiencias que por fe les digo, si no la tuviéramos sería imposible haberla. Y para eso precisamente como no es de todos la fe, o sea, eso lo entendemos por la gente que no conoce a Cristo, pero nada más por simple recordatorio con la gente de nuestra iglesia, y no me refiero a la iglesia novena nada más, me refiero a la iglesia universal de Dios, donde debemos todos, estamos ya enseñados, preparados, donde por convicción hemos aprendido a vivir con fe. Dios. ¿Sí? De hecho, si no tenemos fe es como si algo nos faltase, ¿sí? Y donde necesitamos todos los días participar en ello. Y eso nos lleva a una parte que el Señor nos comparte en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20, donde nos dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿sí? Dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Escucha qué impactante es la palabra de Dios cuando Él nos dice, y nada os será imposible. Es más, yo mismo, ¿qué nos dice la palabra? Pero le digo, yo mismo invito a la gente a que prueben al Altísimo. Aunque se refiera en una parte que va directo a las ofrendas, a los diezmos, etc. Y dice la palabra, y si no, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición que sobre y abunde. Fíjate lo que Dios está diciendo. ¿Sí? Atrévete. No tengas límites conmigo. Conmigo puedes obtener todo totalmente. Y eso representa que debemos de ser y tener una actitud, sentimientos, pensamientos y palabras que refuercen nuestro dicho, es decir, la fe. ¿Sí? Así que, bueno, yo sé que esto es un poquito, debemos de entender a la gente que va evolucionando, que va creciendo espiritualmente, y no hay ningún problema. Ya la situación del desarrollo que Dios les dé, el proceso de crecimiento, le agradecemos a Dios porque por medio de su Espíritu Santo siempre va a estar al pendiente de nosotros. Y bien, nuestra hermana Lore, ahora de ahí pasamos a un tema muy, muy especial, y me gustaría que nos compartiera del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 12 y 13. Pongan atención. Es hermoso lo que viene en la palabra. Muy bien, y en San Juan 14, 12 y 13 nos dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gloria a Dios, amén. Alabado Amén. Es el nombre de Dios. Así es, amén. Amén. O también Dios, hoy tenemos la dicha de compartir este mensaje con un gran amigo, un gran hermano. Y bueno, pues le estamos totalmente agradecidos con Dios. Y bueno, pues la palabra de Dios hoy nos permite tener la dicha de estar cerca, y él va a dar una lectura a una cita bíblica de mucho impacto
Así es que le damos la honra y la gloria a Dios. Bueno, voy a leer Hebreos 11:6, que dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Qué hermoso mensaje, ¿verdad? Ahí está, directamente nos está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, pero yo quisiera hacer una pequeña reflexión, tal vez un axioma espiritual, si me permiten aplicar esa palabra, pero diría: fe igual a creer, creer es igual a Dios. No sé si se permita, pero bueno, ya lo hice. Fe es creer igual a Dios. Lamentablemente, no nada más tenemos el problema o la dificultad de mucha gente que no tiene ese poder, esa autoridad en quien creer, sino lastimosamente es de que no saben en quién creer. Y eso es lo que Dios nos está enseñando, que la fe sin medida no le está dando cualquier filósofo, no le está dando uno de los escritores más famosos de la historia, no, Señor. Ningún psicoanalista, ningún mentalista, ningún mago, disculpen el comentario, no, lo está diciendo nuestro propio Señor Jesús dentro de su palabra. Escudriñen, por favor. El pueblo de Dios ha aprendido a escudriñar. ¿Qué significa aprender? A leer, a estudiar. Sí, no, la lógica no va con la fe, quiero decir desde ahorita. Si usted quiere buscar algunas cosas por lógica, no las va a encontrar, porque es por fe. Amén. Y en este caso estamos aquí hoy reunidos por fe, no porque tengamos la capacidad psicomotora de venir, caminar, levantarnos, venir, pensar, razonar, hablar, verlos, bendecidos, prosperados. No, Señor, nada de lo que tenemos es nuestro. Todo le pertenece a Cristo, todo, hasta el último suspiro. ¿Sí? Y me gustaría, hermano, hablar acerca de Habacuc 2:4, nada más para tocar un poquito ahí una parte. He aquí, mas el justo vivirá por su fe. Y el resultado de todo esto, ¿saben cuál es? Es lo que nuestro hermano Emanuel va a compartir en Hebreos 4:16. Y vamos a cerrar con broche de oro esta parte tan hermosa. Y vamos a hacer una oración que quiero que compartas con nosotros. Y hermano, tiene la libertad. Amén. Dice así en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Qué hermoso. Yo quisiera estar dando un aplauso para la honra y la gloria de Dios al Señor. Amén, porque nos está hablando tranquilamente que nos acerquemos a Él confiadamente, al trono de la gracia. Bueno, esto tiene una relación y contexto con el libro de Apocalipsis, pero para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escucha bien, oportuno socorro, donde necesitas y requieres ayuda, auxilio. Sí, ¿cuántas gentes ya han pasado 14, cerca de 15 días en cuarentena? ¿Cómo está la situación? Sí, que emocionalmente en ellos. ¿Cómo está la hermana Laura? ¿Cómo está la hermana Manuel? ¿Cómo está la hermana Lisa? Sí, en el consciente, en el subconsciente y en el inconsciente. ¿Cómo? Sí, habrá gente aterrada. Y en el nombre de Jesucristo, ate y calle y consuma todo espíritu de suicidio. Así que vamos a orar en el nombre de Jesucristo en este momento. E invito a todos mis hermanos en el nombre del Señor, con toda libertad nos cubrimos con su sangre preciosa y declaramos que para el Señor no hay nada imposible. Pero para yo provocar la bendición y el poder de Dios que descienda sobre todo el mundo, se requiere que alguien crea, que alguien tenga fe y provoque la bendición de Dios para la humanidad. Sí, para ti es esta tarde esta oración. Para ti que has estado triste, decaído, en depresión, que piensas que va a suceder, mira, Dios ve tu corazón y te conoce y sabe lo que Dios te está diciendo. Te está diciendo: te amo, te amo, te amo, te amo.
Traducido de otra manera diría: tú todo lo puedes en mi nombre que te fortalezco. Tú tienes mi poder. Yo tengo el poder para bendecirte y prosperarte. ¿Por qué crees que estamos llenos de qué? De carne, de entrañas. Estamos llenos del alma, del espíritu, de la gracia de Dios, de su amor, y así de la fe. Y esa fe ha traspasado los límites. Por eso hablamos de esta prédica: la fe sin medida. Dios no tiene límites. Claramente Dios nos dijo el Señor en su palabra: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué nos está enseñando con ello el Señor? Que el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo es uno solo. Nosotros no hablamos de tres dioses unidos. Nosotros hablamos del término unicidad. Y eso se los dejo para que todas aquellas gentes que les gusta investigar y aquellos inteligentes que les gusta todavía reafirmarse, busquen la palabra unicidad. Allí encontrarán el misterio acerca que como es Dios en tres manifestaciones, en Padre, en Hijo y en Espíritu, y es el mismo para la honra y la gloria de Dios eterno. Bendecidos, todos les deseamos lo mejor. ¿Qué es lo que deseamos, hermanos? Dios los bendiga. Gloria al Señor, y esperamos vernos personalmente muy pronto. Declaramos el control total de Dios, y lo que escuchen las naciones, lo que escuchen en el radio, los que escuchen en Facebook, en WhatsApp, en toda la información, periódicos y demás, ¿saben qué? Les voy a pedir que utilicen una palabra: la sangre de Cristo nos cubre y nos protege. Gloria a Dios. Hazlo, inténtalo. Los pueblos de Dios ya lo saben. Es lo que más pronuncia: la sangre de Cristo me cubre y me protege. Pero a ti te estamos invitando, tú que apenas estás conociendo de Dios o que nunca habías escuchado la palabra, inténtalo. Dile: la sangre de Cristo me cubre y me protege. A partir de ahí tu vida es totalmente diferente. Que la paz de Dios esté con vosotros y con sus espíritus. Amén. Bendiciones.